Buen día a todos. Es para nosotros de mucha alegría poder compartir con ustedes en esta octava Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el año 2021, organizada y respaldada por la Universidad Francisco de Paula Santander, con nuestra investigación titulada Modelo de minería de datos para el análisis, descripción e interpretación de la búsqueda activa comunitaria de COVID-19 en el departamento del Cesar, enmarcada en la Universidad Popular del Cesar en sus dos departamentos, el Departamento de Microbiología y el Departamento de Ingeniería de Sistemas, respaldada por la Secretaría de Salud Departamental. Los autores de esta investigación son el ingeniero David Martínez Acosta, quien les habla en este momento, la ingeniera Eidy Suárez Pieva y la epidemióloga Julibet Torres Pedroso. Ahondándonos un poco ya en lo que nos atañe en este momento, podríamos mencionar que en enero de 2020 la OMS hace una declaratoria de salud pública con implicaciones internacionales acerca de la prevención de el COVID-19 como epidemia. Pero es en marzo del mismo año del 2020 cuando ya hace una declaratoria de pandemia, porque ya en varios países se estaba presentando esta epidemia. Entonces ya se hace una globalización, se anuncia, se hace la declaratoria que entramos en pandemia. Es allí donde la mayoría de los países entran a activar acciones para prevenir el contagio con el COVID-19 y también poder mitigar el impacto del COVID-19 en sus comunidades. Es por ello que en la Universidad Popular de Cesar, junto con la Secretaría de Salud Departamental, pues se piensa en cómo poder apoyar este proceso. Pues se hacen activaciones a nivel nacional de que la ciencia, la tecnología, todos los instrumentos que se puedan usar para apoyar a contrarrestar la pandemia sean utilizados. Entonces, podríamos mencionar que la pandemia estaba atacando en sus inicios con mortalidad en mayores de 60 años y a personas con patologías de base. Esto nos daba a nosotros pie para comenzar a pensar sobre nuestra investigación. Pues se espera una respuesta donde se activen mecanismos de prevención, investigación y control a nivel departamental y a nivel de los municipios. Entonces, para eso pensamos en la primera fase de nuestro proyecto, pues ahondar en la minería de datos como estrategia para el fortalecimiento de la búsqueda activa de estos casos. Entonces, para hacer la búsqueda activa, nosotros decíamos, para aplicar minería de datos, pues necesitamos datos. Entonces, esos datos, ¿cómo podríamos obtenerlos? Entonces, se hace un reporte de estado de salud en torno a la infección respiratoria causada por el COVID-19. Para eso habría que hacer una captación oportuna de casos sospechosos de COVID-19. Recordemos que estamos hablando a marzo del 2020. No existían aún las aplicaciones que hoy día pueden estar ya en el mercado, que se pueden descargar. Ni siquiera Corona App. Entonces, se piensa en conjunto con la Universidad Popular del Cesar y la Secretaría de Salud Departamental que se puede hacer prevención a través de la educación y recomendaciones para el cuidado de salud. Entonces, que deberíamos tener una base de datos para orientar la toma de decisiones en salud pública. Entonces, se piensa en crear el Cesar Te Protege. El Cesar Te Protege es una aplicación web móvil que permitiera la captación de datos. Entonces, ya a mediados de abril se estaban caminando, se conocía por allí que podrían haber una aplicación como Corona App en la cual los usuarios podían reportar los datos, la información con respecto a los contagios. Entonces nosotros pensamos pues crear el Cesar Te Protege en aras de tener la información pero con una calidad de datos mayor, que no se captara datos a partir de los usuarios finales, sino que personas en la Secretaría de Salud pudieran captar estos datos. Entonces, para lograr eso, nos planteamos un gran objetivo, el objetivo general, de diseñar una estrategia usando minería de datos para el análisis, descripción e interpretación de la búsqueda activa comunitaria de COVID-19 en el departamento del Cesar. Para alcanzar ese gran objetivo, nos planteamos unas metas de pronto un poco más pequeñas. Entonces, primero, generar
evidencias sobre la presencia de factores de riesgo para COVID-19 y o sus complicaciones en municipios del departamento del Cesar. Aquí enmarcando para ver cómo podríamos nosotros tener esas evidencias. Luego, aplicar el modelo CRIS-DM para la identificación de zonas de riesgo para COVID-19. Apoyar a través de la minería de datos la toma de decisiones en salud pública para COVID-19 en el departamento del Cesar. Con estas tres metas puedes llegar a nuestro gran objetivo. Entonces, para lograr cada uno de estos objetivos, nuestro objetivo general, pues utilizamos una metodología dividida en 4 fases. Estas 4 fases constaban la primera fase en el diseño de la herramienta de captación de datos. Una herramienta, ya mencionábamos, que nos permitiera tener los datos de calidad o con una calidad de pronto bastante aceptable. Luego, pues tener un algoritmo para la clasificación de riesgo, un algoritmo que apoyara a las personas que iban a estar captando datos para saber en qué nivel de riesgo estaba a quien se encuestaba. Luego se hacía la recolección de datos, en la fase 3, la recolección de esos datos en la aplicación. Y por último, la fase 4, pues análisis de esa información y extraer conocimiento e información acerca de esos datos que habíamos captado. Entonces, en la primera fase lo que se hace es el diseño de la herramienta de captación de datos. Esta herramienta se hace en 3 pasos. Pues se hace un análisis donde se seleccionan las variables necesarias. Y estuvimos muy en contacto con médicos de la Secretaría de Salud, ¿sí? Y también epidemiólogos que nos ayudaban a la verificación de la significancia de esos datos, que no captáramos datos de pronto que no fuesen pertinentes o que no dejáramos de captar algún dato que fuese importante. Por ejemplo, que no dejáramos de captar si una persona había sido o es fumadora en ese momento y que de pronto pusiéramos por allá una variable que fuese poco relevante, ¿sí? Pues que es, por decir algo, que es gemelo o algo por el estilo, no sería relevante en el momento para el diagnóstico y la prevención del COVID-19. Luego de eso pasamos al diseño, ¿sí?, de la aplicación, determinando las interfaces que fueran amigables, que fuera usable la aplicación web móvil, y comenzamos a diseñar esa aplicación. Luego, en la tercera etapa de esta fase, se hizo la codificación de la aplicación y se realizaron las pruebas pertinentes de ella para salir a producción. En la fase 2 se plantea el algoritmo para la clasificación del riesgo. Entonces, este algoritmo, pues con los médicos y los expertos, ¿sí?, con la asesoría de ellos, de la Secretaría de Salud, comenzamos a hacer el análisis y diseño de este algoritmo. Este algoritmo partía de los síntomas y los signos, además también de las enfermedades de base o los antecedentes que se tuviesen, para dar una respuesta. Por ejemplo, si una persona tenía de pronto era hipertenso o tenía VIH o presentaba obesidad, entonces esa persona, si tenía signos o síntomas de tos o fiebre, pues el algoritmo tendría que dar una respuesta de alerta, de pronto alertas bastante rojas, en la cual esa persona debería ser atendida de forma inmediata. Entonces, ese algoritmo se diseñó con los expertos para poder plasmarlo en la segunda etapa de esta fase, ya en el desarrollo y las pruebas, ¿sí?, para que la aplicación pudiese evaluar según los datos que se captaban en la herramienta, poder decir qué ruta se debía seguir por el usuario que estaba recibiendo la llamada o entrevistando al paciente, tanto para transmitírselo a otro funcionario pertinente, de pronto para que le hiciera seguimiento o para que lo enviara a la EPS o enviara el contacto de la EPS para que le hicieran la muestra, las pruebas, y también para decirle al paciente cuál era la ruta que debía seguir. Entonces, en eso consistía ese algoritmo. En la fase 3, pues se hizo la recolección de datos, donde primero se capacitó al personal encargado de la Secretaría de Salud Departamental y algunos de los municipios, y ellos fueron replicadores para que se hiciera la captación, el proceso de captación de datos, que es la segunda etapa de esta fase. Para la última fase, la fase 4, pues se hace el análisis de la información, se aplica la metodología CRIS-DM
¿sí? Utilizando el software SPSS y el software Power BI para poder hacer el análisis de datos. Se pasa a la siguiente etapa, donde se aplican las estadísticas descriptivas para el análisis de datos, el chi cuadrado, la prueba Z de Fisher, que nos sirvió para hacer validaciones de hipótesis, ¿sí? Y luego la última etapa de esta fase fue tener los resultados, donde se construye el modelo descriptivo y se hace la validación de las hipótesis. La aplicación de esta metodología nos permitió tener los resultados. Entre esos resultados, pues la aplicación del Cesar Te Protege permitía hacer la captación de datos, una captación de datos personales donde se tenían pues los datos básicos sugeridos por la Secretaría de Salud y autorizados para el tratamiento de esos datos ellos y las secretarías municipales también. También se hizo la captación de los antecedentes, de los signos y síntomas y de las comorbilidades. Estas variables entran a operar directamente en la necesidad de la investigación. También se hace recolección de hábitos, ¿sí? Como si fumaba, ¿no? Si usa tapaboca o no, y si estaba haciendo aislamiento social preventivo, sí o no. Recordemos que en esa época estamos hablando que nuestra investigación con los datos que acá estamos analizando y estamos trabajando se marca en el primer semestre de la pandemia, en el 2020, de marzo aproximadamente hasta septiembre del 2020. Entonces aquí hay que tener en cuenta que en esos momentos había aislamiento social preventivo, habían cuarentenas, ¿sí? Decretadas a nivel nacional y a nivel departamental. Esta herramienta que se tiene como resultado también nos proporciona pues una información de contactos para ayudar al funcionario o al usuario que estaba en la plataforma, pues poder dar las líneas de atención, los contactos, poder dar sugerencias. No en todo momento estaban personal de la salud, también se presentaron por personal técnico. Y también pues el algoritmo daba las recomendaciones pertinentes según los signos, síntomas y antecedentes, pues les decía qué pasos o qué ruta debía seguir, y esto se le dictaba al usuario que hacía la llamada o que se le hacía la entrevista, y también se activaban rutas para atender a esos pacientes. Dentro de los resultados se tiene en marco ya del tercer objetivo, pues el segundo objetivo era el algoritmo que permitía dar la ruta hacia dónde se debían ir y qué debían hacer, si debían llamar a su EPS urgentemente o algo por el estilo. Y el primer objetivo enmarcado en la aplicación y el tercer objetivo pues en el análisis de datos se hace una clasificación de riesgo. Esta clasificación de riesgo se hace por bajo riesgo, mediano riesgo, riesgo moderado y riesgo alto. Entonces los antecedentes, las personas que tenían antecedentes positivos y signos y síntomas positivos, esas personas eran de alto riesgo. Es decir, una persona con VIH, con cáncer, con hipertensión y que presentaba tos, fiebre, malestar general, eran unas personas para atender enseguida y para surtir una ruta sugerida por el algoritmo y activar los protocolos tanto de la Secretaría de Salud como otras secretarías, porque no solo esta herramienta viene a apoyar a la Secretaría de Salud, sino otras secretarías que se basaron en los datos recolectados. Entonces se tenía en ese corte pues antecedentes positivos el 18,9% y signos y síntomas positivos el 5,6% de las personas. Los municipios hacían captación de datos, pero ellos también querían hacer algo con esos datos que captaban. Entonces para eso se les libera a ellos pues también la herramienta para que ellos puedan analizar cómo es el comportamiento de sus municipios y activar protocolos dentro de sus municipios con la policía, con la Secretaría de Gobierno. Entonces allí los resultados teníamos que el municipio de Provello, Agustín Codazzi, Valledupar y San Martín registraron mayor proporción de personas con los dos criterios de antecedente y sintomatología que eran sugestivas para el COVID-19. También la clasificación por municipio nos daba que los municipios de Provello, Astrea, Agustín Codazzi, El Copey, Pailitas y Valledupar presentaron mayor proporción de personas con sintomatología en ausencia de los antecedentes.
También dentro de los resultados tenemos el análisis de variables, pues se entraron a analizar las variables y cómo éstas estaban o eran representativas dentro del análisis que quería hacer cada una de las secretarías municipales y la departamental en sí. Y se hizo énfasis de pronto para la capacitación en los hábitos que se tenían, si la persona se lavaba las manos, usaba el tapaboca, ¿sí? Si fumaba, para identificar todos estos patrones que se tenían allí. El contacto estrecho con casos positivos de COVID era importante tenerlo en cuenta. Recordemos que al inicio de la pandemia, pues si una persona venía de otro departamento, por lo menos al departamento del Cesar, o venía de un viaje internacional, era motivo para aislarse y para tener muy al pendiente y hacerle seguimiento. Entonces este análisis de variables nos da que el desplazamiento desde otro país o de otro departamento, al igual que el área de desempeño, los taxistas, el área hotelera y la misma de salud que estaba en primera línea, ¿sí? El contacto con casos positivos también es preponderante y se deben aplicar acciones al respecto con el aislamiento preventivo. Entonces era de tenerse en cuenta estos datos. También dentro de los resultados, pues la relación de los tapabocas y el lavado de manos, pudimos comprobar la hipótesis que se tenía a nivel general con los médicos, que de pronto el uso de tapabocas era preponderante en las mujeres, se usaba más el tapabocas que en los varones. Lo comprobamos utilizando la herramienta estadística o el software estadístico SPSS, donde comprobamos con el test o la prueba exacta de Fisher que la significancia era mayor al 5%, era inferior, perdón, al 5%, por lo cual se comprobaba la hipótesis, porque el error era bastante pequeño, de que los varones usamos menos el tapabocas que las mujeres, por lo menos en esa primera etapa de recolección de datos en el departamento del Cesar y en sus municipios. Y como resultado, también tenemos que la herramienta nos permitió georreferenciar, ¿sí? A través de Power BI pudimos georreferenciar dónde se presentaban los casos con mayor preponderancia y dónde se debía tomar los correctivos, sabiendo que había municipios que no hicieron la captación de datos como se les recomendó. Entonces se tomaron las acciones pertinentes. En cuanto a las conclusiones, concluimos que el diseño e implementación de la aplicación permitió el registro de información de forma oportuna, centralizada y con una calidad de datos, porque esta herramienta fue usada por el personal dispuesto, ¿sí?, para la búsqueda activa en la prevención del contagio del COVID-19. No fue que cada uno de nosotros la descargó y lo llenó, sino que se les hizo encuestas a las personas y se captó esos datos. También se concluye que con la aplicación del algoritmo diagnóstico y la implementación en la herramienta permitió dar recomendaciones pertinentes para la ruta de atención del COVID-19 a los ciudadanos del departamento, con los que se estableció la comunicación en la búsqueda activa. Eso fue bastante importante porque se les decía y se lanzaban las alertas tempranas. También se concluye que con el uso de las técnicas de minería de datos se generó evidencia sobre la presencia de factores de riesgo para COVID-19, teniendo en cuenta las variables sociodemográficas, condiciones patológicas, entre otras conductas que pueden hacer a la población susceptible de enfermar y presentar complicaciones. Y en cuanto a nuestras conclusiones finales, pues con la aplicación del modelo y la estadística descriptiva se aportó información de apoyo a la toma de decisión en salud pública en el departamento del Cesar, brindando datos relevantes para la actuación de varios organismos de control, como en el manejo de aglomeraciones, sensibilización en lavado de manos y el uso de tapabocas, entre otros. Entonces, no solo para la Secretaría de Salud, sino para otras secretarías, esta información fue relevante e importante porque se pudieron también activar acciones en el departamento. Y estas son las referencias presentes para nosotros sustentar todo nuestro trabajo investigativo. No siendo más, le agradecemos por su atención. Estamos aquí pues dispuestos para responder cualquier inquietud que ustedes tengan acerca de esta presentación.